Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última actividad del bimestre, de la primera parte de su rotación. Con esta prácticamente estamos dándoles la despedida de esta primera sección de su rotación, la cual ha sido eminentemente virtual. Y los esperamos pues en la siguiente parte de su periodo de formación, que va a ser en el siguiente semestre del año, donde van ustedes a tener ya la oportunidad de completar los temas del programa y también ya estar pues en el área de hospitalaria en sus prácticas. Así que pues sin más preámbulo vamos a empezar a platicar de los trastornos de la función de la tiroides. Nos enfocamos en esto porque para empezar son situaciones relativamente frecuentes, bastante comunes de hecho. Si hablamos específicamente de hipotiroidismo, más o menos un 4% de la población general en el mundo padece de hipotiroidismo, y un porcentaje ligeramente mayor tiene también hipotiroidismo subclínico. Y hay muchos temas ahí que tomar en cuenta para definir si el paciente quiere o no medicamento. Si hablamos de hipertiroidismo, más o menos entre 0.5 y 1% de la población tiene hipertiroidismo. Entonces son situaciones que son pues relativamente frecuentes. Así que vamos a iniciar recordando algunos conceptos básicos de la formación de las hormonas tiroideas. Recuerden que nuestras hormonas se producen, las hormonas tiroideas se producen en la célula folicular tiroidea, o sea, en el tirocito, y surgen a partir de la conformación de la tiroglobulina con yodo. O sea, lo que sucede es que se iodina o se le agregan partículas de yodo a la tiroglobulina para formar ya sea tetraiodotironina o triodotironina, que son las dos formas activas de las hormonas tiroideas. En la medida que el paciente requiere más o menos hormonas, entonces su acción pues obviamente va a ser mayor o menor, y existe un mecanismo regulatorio, autorregulatorio, que vamos a definir más adelante. Pero aquí solo para recordar la estructura básica bioquímica de estas hormonas. Lo que sucede al final de cuentas es que tenemos un mecanismo de retroalimentación negativa que permite que los niveles de hormonas, tanto T3 como T4, se mantengan estables a nivel periférico en la circulación, y que también su acción sobre las células en todo el organismo se dé de forma correcta. El ciclo o la regulación inicia en el hipotálamo, de donde surge la hormona liberadora de tirotropina, que actúa en la adenohipófisis, y de la adenohipófisis se libera la hormona estimulante de tiroides, que es la TSH, la cual pues ya en la célula tiroidea, o sea, en la célula folicular tiroidea, el efecto que va a tener al unirse a su receptor es activar los mecanismos de secreción de tiroglobulina con iodación posterior en el interior del folículo tiroideo, para su posterior reingreso a la célula y bueno, procesamiento, de manera que al final se termina liberando T3 y T4. La forma que más se libera del 100% de hormonas tiroideas liberadas en la circulación, un 80% se libera en forma de T4 y un 20% en forma de T3. Sin embargo, a nivel intracelular, a nivel nuclear, la hormona activa es la T3, es la que se produce ya dentro de las células de acuerdo a los requerimientos de actividad de cada tejido del cuerpo, para que pues eso estimule la actividad genética de las situaciones metabólicas que tienen que estar reguladas por estas hormonas. Cuando hablamos ya de trastornos de la función, básicamente tenemos dos, como decíamos al principio: la hipofunción, o sea, el hipotiroidismo, y la hiperfunción o hipertiroidismo. Es muy importante que tengamos bien claro el concepto, porque en algunas ocasiones, como vamos a ver más adelante, algunos términos se tienden a tomar por sinónimos o incluso a confundirse, en el caso específico del hipertiroidismo y la tirotoxicosis, lo cual vamos a ver la diferencia cuando hablemos en un ratito de esto. Sin embargo, los pacientes con hipotiroidismo, lo que estamos diciendo de forma implícita al decir esta palabra es que su función tiroidea, o sea, el tiroidismo, la función de la tiroides está reducida. No todos los pacientes con hipotiroidismo tienen bocio, sin embargo, la presencia del mismo pues obviamente va a incrementar la posibilidad de que exista trastorno de la función. A nivel mundial, la causa más frecuente de hipotiroidismo y bocio es la deficiencia de yodo.
obviamente la deficiencia pues tiene un contexto nutricional, las condiciones de vida de la población o la posibilidad de adquirir el yodo en la dieta van a influir precisamente en que los pacientes tengan suficiencia o que tengan deficiencia. Si vemos acá donde estamos ubicados, nuestro país, dentro de todo el contexto de Latinoamérica prácticamente, a excepción de Bolivia también, pues son países que tienen una deficiencia, aquí menciona leve, sin embargo yo pienso que tendría que ser un poquito más alta, entre leve y moderada, de yodo. ¿Y por qué? Pues porque nuestro contexto nutricional así lo favorece. Nuestras condiciones socioeconómicas hacen que la población no tenga suficiente ingesta de yodo y que pues el bocio al final de cuentas en nuestro país sea un bocio endémico. Cuando hablamos de bocio endémico, lo que estamos diciendo también es que por lo menos el 10% de la población de un sector específico geográfico padece de bocio. Eso quiere decir bocio endémico. Entonces, imagínense, como hablábamos cuando estábamos comentando el tema de diabetes, ¿no? Que el 10% de la población puede ser diabética en Guatemala. Imagínense toda la cantidad de gentes también en Guatemala que tienen bocio por deficiencia de yodo. Otras regiones del mundo, pues lo que tienen es un nivel suficiente en Estados Unidos, en algunas regiones de Latinoamérica, y en otros lugares, aunque no se tiene certeza, pareciera ser que pues la población tiene niveles suficientes de yodo en su dieta para estar bien, con la gran cantidad de países del sur de América y pues también de Norteamérica. En otras regiones del mundo estas situaciones son variables, vean como en algunas áreas de Asia y África también pues la deficiencia es incluso un poco más severa de lo que tenemos aquí en Guatemala. Como comentábamos hace algunos minutos, lo que se tiene como fracción procedente directamente de la tiroides, o sea, como excreción de la tiroides, es una relación mayor de T4 a T3 a nivel periférico, pero a nivel intracelular, como vemos acá, la proporción de hormonas varía. En este caso, la hormona T3 es la forma más activa o más abundante a nivel intracelular y es la que ejerce precisamente los efectos a nivel de la regulación de los genes involucrados con actividad genética de tipo metabólico. Metabolismo de proteínas, carbohidratos y grasas, básicamente, estímulo del crecimiento, generación de calor, dentro de sus efectos. Aquí lo que hacemos pues es recordar precisamente ese mecanismo de acción. Entonces vemos cómo dentro de la célula blanco, donde las hormonas de tiroides llegan a actuar, lo que sucede es que se interioriza las hormonas en el interior del citoplasma, la T4 y la T3 pues ya generan un mayor pool de T3 y la T3 es la que actúa a nivel intranuclear modificando la acción genética de los genes involucrados con actividad metabólica, metabolismo de proteínas, carbohidratos y lípidos básicamente y estímulo del crecimiento. Como comentábamos hace un rato, a pesar de que la deficiencia de yodo es la causa más frecuente en el mundo de hipotiroidismo y bocio, en áreas donde la ingesta de yodo es suficiente, ya esta causa no es la más frecuente, sino que pasa a ocupar el primer lugar las causas inmunitarias, específicamente la tiroiditis de Hashimoto o la tiroiditis autoinmune y también las causas iatrogénicas como el mismo tratamiento del hipertiroidismo o cirugías. Aquí en el cuadro 376-1 que está en su libro, lo que hacen es clasificar o mostrarnos las diferentes causas de hipotiroidismo. Y por sus causas podemos clasificar al hipotiroidismo como primario si la tiroides es si la glándula tiroides precisamente es la que está afectada en su función de forma directa, y secundario si no es la tiroides la que tiene el problema, sino que es la hipófisis o el hipotálamo de donde surge el problema para generar una mala secreción de hormonas tiroideas. Transitorio, el hipotiroidismo transitorio básicamente lo que quiere decir es que hay causas que pueden afectar de manera temporal la capacidad de respuesta o de producción de hormonas tiroideas de la tiroides. Entonces vemos cómo en países donde hay suficiencia de yodo, el hipotiroidismo autoinmune, básicamente tiroiditis de Hashimoto y tiroiditis atrófica autoinmune, son causas más frecuentes. Dentro de las causas iatrogénicas, el tratamiento con yodo radioactivo para cáncer de tiroides o hipertiroidismo, la tiroidectomía, ya sea total o subtotal, la radiación externa por otras
tratamientos como tratamiento de linfoma o de otros tipos de cáncer de cabeza y cuello también puede generar este tipo de problema. La ingesta de fármacos, esto es relativamente frecuente y sobre todo son medicamentos que tienen dentro de su estructura química un nivel de yodo muy alto, como por ejemplo la amiodarona, dentro de los medicamentos antiarrítmicos. La amiodarona es bastante frecuente y tiene un peso total de su molécula, está conformada de yodo. Entonces imagínense la gran cantidad de yodo que los pacientes puedan ingerir, que van a afectar la función tiroidea. Otros medicamentos que son antitiroideos, como los mismos tratamientos que utilizamos para hipertiroidismo, es decir, para exceso de función, pueden inducir al final de cuentas también hipotiroidismo si nos excedemos en la dosis o el tiempo de tratamiento. El uso de medios de contrastes con yodo también es una causa importante y relativamente frecuente de hipotiroidismo, y hay que tomarlo en cuenta en pacientes que vamos a someter a algún procedimiento diagnóstico de imagen. El hipotiroidismo congénito, esto es una situación que es también relativamente frecuente, pero que es muy importante de detectar porque si no se trata de manera adecuada y oportuna, el paciente que podría beneficiarse de ese tratamiento, evitando las consecuencias a nivel neurológico del hipotiroidismo en su desarrollo temprano, pues se va a ver afectado y va a desarrollar consecuencias a largo plazo, sobre todo sobre su desarrollo y su función neurológica. Entonces es importante hacer las pruebas de tamizaje en los niños que pues acaban de nacer, ¿no? Eso es parte de las pruebas que se hacen, por lo menos en Guatemala, por regulación y por ley hay que hacer. También se menciona la deficiencia de yodo, pero recuerden que esto es en países que tienen niveles suficientes, ¿verdad?, de yodo en su dieta. Algunos trastornos infiltrativos, esto es menos frecuente, no es posible de ver, pero es menos frecuente ver pacientes que tengan pues hemocromatosis, esclerodermia, tiroiditis de Ridley, amiloidosis, sarcoidosis, son causas que pueden generar problemas a nivel sistémico y también tener consecuencia a nivel de la función tiroidea. Transitorio, la tiroiditis asintomática o tiroiditis puerperal, esta también es una forma de presentación de esta otra, que es la tiroiditis subaguda. Son pacientes que tienen una afección temporal de su función tiroidea como respuesta a la destrucción parcial de sus tirocitos, con una posterior recuperación. Estos pacientes tienen con frecuencia antecedentes de haber padecido de alguna infección viral que hace que su sistema inmunológico reaccione y por la misma autoinmunidad que se produce, entonces se empieza a destruir los tirocitos y se afecta la función de estos pacientes. Esto es relativamente frecuente ahora que estamos con el COVID-19, también más o menos entre un 15 y un 30% de pacientes que han tenido COVID pueden desarrollar también tiroiditis subaguda posteriormente a la infección por SARS-CoV-2, así que es una situación que hay que estar vigilando. La interrupción del tratamiento suprafisiológico en pacientes que están en tratamiento con levotiroxina, que tienen su glándula tiroides intacta, también podría ser una causa de hipotiroidismo transitorio. Y luego de la administración de yodo radioactivo para pacientes que están en tratamiento por enfermedad de Graves. Causas secundarias, todo lo que mencionábamos que puede afectar, ya sea a nivel hipofisiario o hipotalámico, la regulación de la producción de hormonas. Si hablamos de la hipófisis, lo que vamos a ver pues, es la presencia de tumores, cirugía, radiación a nivel hipofisiario, trastornos infiltrativos, síndrome de Sheehan, que pues, también se ve con alguna frecuencia. Algunos pacientes lo que tienen es deficiencia o inactividad de la hormona como tal, o sea, se produce una hormona que es deficiente en su efecto sobre su receptor a nivel de los tirocitos, y aunque haya mucha, pues no tiene el efecto deseado. Esto es bastante raro, pero puede existir. El tratamiento con betacaroteno también puede ser una causa de hipotiroidismo central y otras enfermedades que afecten al hipotálamo, como pues, los mismos tumores, traumatismos, trastornos infiltrativos y las causas pues, idiopáticas, que es cuando uno pues, busca y no encuentra ninguna de estas causas evidentes. Existen causas genéticas, ¿no? Aquí con lo del hipotiroidismo congénito, todos estos defectos de los genes y sus productos a nivel del recién nacido pueden ser causas ya sea de una deficiente acción de la hormona, una mala secreción de hormona estimulante de tiroides o un cuadro de resistencia en la acción de la misma.
El punto es que en cualquiera de estos casos lo que los pacientes desarrollan es hipotiroidismo congénito y hay que detectarlo de manera adecuada para poderlo tratar y evitar las consecuencias a largo plazo de esta condición. ¿Cuáles son los signos y síntomas más característicos? En pacientes que tienen hipotiroidismo ya florido o desarrollado clínicamente, pues estos pacientes tienen síntomas que pueden ser muy inespecíficos: cansancio, debilidad, resequedad en la piel, sensación de frío, caída del cabello, problemas para la concentración o de memoria, cuadros de estreñimiento, voz ronca, dificultad para, digamos, hacer ejercicio, disnea, aumento del peso, problemas de menstruación, alteraciones neurológicas, problemas de tipo auditivo. Y cuando hablamos de signos, pues también cuando vemos a los pacientes si tienen un cuadro ya muy desarrollado de hipotiroidismo, podemos verlos con una respuesta lenta, procesos mentales muy lentos, también responden de forma inadecuada a algunas preguntas, tienen problemas para recordar, tienen la piel reseca y áspera, la piel se siente fría, las extremidades también, hay una especie de aspecto mixedematoso, es decir, como con la cara y los párpados hinchados, puede haber alopecia, bradicardia, edema a nivel periférico de las extremidades, un edema duro, una especie de retraso o enlentecimiento de la fase de relajación de los reflejos osteotendinosos. El síndrome de túnel del carpo también es una condición que puede presentarse con una frecuencia, así que cualquier paciente que se presente con esta condición deberíamos de pedirle un perfil de hormonas de tiroides para pues descartar que no tenga también alteración de su función tiroidea. Y también presencia de derrames en cavidades serosas, puede ser derrame pleural, derrame pericárdico. Hemos tenido algunos pacientes ahí en el Hospital Roosevelt con cuadros incluso de taponamiento cardíaco, y lo que tienen al final de cuentas es hipotiroidismo. El último que recuerdo fue una niña de unos 13 años, 14, hace unos 3 años más o menos, que la vimos ahí en la emergencia y en el área de camillas de ahí de la emergencia del Roosevelt. Y bueno, con el tratamiento adecuado se evitó que tuvieran que llevar la cirugía y a otras situaciones y pues evolucionó de forma correcta. Entonces no es tan frecuente, pero sí se puede ver, sobre todo en hospitales que son de referencia, como el Roosevelt, que llegan muchas personas con cuadros muy complicados. ¿Cómo hacemos entonces el proceso de valoración o de investigación de un paciente que sospechamos que tenga hipotiroidismo? Lo primero es que vamos a determinar sus pruebas de función tiroidea. Esta es la propuesta que tienen en su libro de Harrison. Aquí lo que sugieren es medir como primera instancia la hormona estimulante de tiroides. Yo de todos modos siempre les sugiero que midan también la T4 libre de una vez. Primero, casi todos los perfiles la contienen y bueno, se evita un piquete extra al paciente, pero además, si ustedes tienen la posibilidad de contar con la TSH y la T4 libre, van a poder detectar casos de hipotiroidismo central también. Si solo miden la TSH y sale normal, entonces de repente ustedes pues dicen, no, sabe que no tenga pena, no tiene ningún problema en su tiroides, váyase a su casa. Pero resulta que la hipófisis estaba mal. Obviamente los antecedentes son muy importantes, o sea, si un paciente ha tenido traumatismos en el cráneo, algún golpe, una caída de un lugar muy alto, o si ha tenido antecedentes de tratamientos a nivel hipoficiario, radiación, qué sé yo. Eso obviamente pues incrementa la posibilidad de que tenga esto, una presunta enfermedad a nivel hipoficiario o hipotalámico. Pero no siempre los pacientes pues recuerdan este tipo de antecedentes, así que mejor de una vez TSH y T4 libre. Si ustedes tienen un paciente con TSH elevada y la T4 libre es normal, entonces ustedes pueden tener lo que llaman hipotiroidismo leve o hipotiroidismo subclínico. Lo que define al hipotiroidismo subclínico es la cuantificación de T4 libre normal, pero elevación de TSH. De acuerdo al cuadro o al contexto clínico del paciente, ustedes ya pueden definir si ese paciente con hipotiroidismo leve o subclínico se puede beneficiar o no de tratamiento, o sea, de tratamiento de reemplazo, darle levotiroxina. Sobre todo en pacientes que tengan presencia de anticuerpos antitiroideos, o sea, elevación de los mismos, o que tengan alguna molestia, que estén en crecimiento, que estén embarazadas, que tengan bocio, aunque no tengan tantos síntomas. Si esos pacientes están así, pues de una vez iniciamos con reemplazo tiroideo. Si por otro lado es un paciente que tiene T4 libre normal y la TSH no está tan alta, está en el rango de 5 a 10 en términos generales,
y no tiene presencia de anticuerpos antitiroideos, ni está sintomático de ninguna forma, ustedes lo pueden vigilar. Aquí sugiere anualmente, yo les sugeriría hacerle un control por lo menos 6 meses después y ya después establecen qué pasa. Pero eso depende mucho del criterio del clínico, o sea, del médico que está viendo al paciente. Si por otro lado la TSH está elevada y la T4 libre está baja, pues de plano ya diagnostican esta condición, diagnostican hipotiroidismo primario. Primario, pues porque lo que está indicando ese perfil de alteración de las pruebas de función tiroidea es que la tiroides es la que está dañada. Si el hipotiroidismo primario presenta anticuerpos elevados antitiroideos, pues ustedes ya le dicen al paciente, mire, su hipotiroidismo primario es causado por autoinmunidad. Lo que puede tener este paciente es un hipotiroidismo autoinmune o un hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto. Y esta es indicación absoluta de tratamiento de reemplazo con levotiroxina. Si el paciente no tiene anticuerpos, pues hay que buscar otras causas de hipotiroidismo primario, antecedentes de radiación, algún medicamento, ingesta de yodo en exceso, cualquier otra situación que pueda explicar el cuadro, pero igual tiene hipotiroidismo primario. Cuando el paciente tiene una TSH normal, pero yo sospecho, o porque tiene una T4 libre baja, o sospecho que tenga algún problema hipofisiario por sus antecedentes, entonces, si no tiene esa sospecha, pues ya, lo dejo tranquilo, le digo, mire, no se preocupe, todo está bien, no requiere más pruebas, por lo menos de su tiroides no está alterado. Pero si existe antecedente de problema hipofisiario o sospecha de que puede existir con una T4 libre baja, entonces lo que tengo que buscar es esto, ver si el paciente pudiera tener algún efecto directo de uso de fármacos, por ejemplo, esteroides a dosis altas, amiodarona, medicamentos que tengan yodo en gran cantidad, que estén influyendo en la producción de las hormonas del paciente. O esto, aquí lo siguen poniendo en Harrison, yo creo que lo van a poner así eternamente, hasta que yo ya no exista probablemente. Siguen utilizando este término, síndrome del eutiroideo enfermo. Ese síndrome o esa denominación ha quedado realmente en desuso, no es correcto utilizarla. Pero lo que quiere decir Harrison al decir esto es que los pacientes tienen cambios adaptativos a un proceso de una enfermedad crítica, severa, que los está afectando. Es bastante frecuente que los pacientes que tienen alguna condición, que como un proceso de una sepsis, un choque séptico, infarto cardíaco o condiciones muy graves, empiecen a alterar su producción de hormonas, de manera que la TSH puede ser normal o baja, o elevada, y la T4 libre baja, y el paciente tiene cambios que solo reflejan la respuesta de su tiroides a esos procesos agudos o crónicos, pero que son severos. En este caso, lo que hay que hacer es analizar muy bien el contexto del paciente para saber si requiere o no, o si se puede beneficiar del reemplazo de hormonas tiroideas para, pues, utilizarla como parte de su tratamiento. Pero eso es lo que quiere decir básicamente este síndrome. Y luego, pues, obviamente siempre hay que buscar, si uno sospecha que existe problema hipofisiario, hay que evaluar la adenohiposis. Específicamente hacer un estudio de imagen, hacer otras pruebas de hormonas que tengan también regulación a nivel hipofisiario para determinar si solo es un trastorno directo o único del tirotropo o si hay alguna otra eje hormonal afectada. Una vez diagnosticado la condición, lo que voy a hacer es considerar ya el tratamiento. En términos generales, para personas adultas que no tienen mayores antecedentes cardiovasculares, se requiere una dosis en promedio de 100 a 150 microgramos al día. Por favor, siempre que le dejen su medicamento al paciente, pídanle que lo tome no 30 minutos, sino 1 hora antes del desayuno, con agua pura, no con jugo, no con atoles, no con mosh, no con avena, no con ningún otro líquido ni comida. Y si van a tomarlo, si el paciente, por ejemplo, está tomando algún inhibidor de bomba de protones, pídanle que ese inhibidor de bomba de protones se lo tome media hora antes del almuerzo, no del desayuno como habitualmente lo utilizaríamos, porque resulta que la sal que está, digamos, formulada, la levotiroxina es una sal sódica, es levotiroxina sódica y requiere un pH ácido para disolverse de forma correcta y predecible y que el paciente absorba lo que estamos administrándole. Si no, va a ser muy errática la absorción y probablemente tenga mucha dificultad para encontrar la dosis adecuada para ese paciente. Es esa precaución sí hay que tener. Igual si el paciente está tomando vitaminas, toma hierro, toma calcio o alguna otra situación que pueda alterar la absorción del medicamento, por favor pídanle que lo tome hasta la hora del almuerzo. O sea, siempre dejen libre
la levotiroxina tempranito. Precauciones, básicamente aquí, si son pacientes ancianos, si son pacientes arriba de 65, 70 años de edad, tengan mucho cuidado con el inicio de la dosis, sobre todo si tienen antecedentes de tipo cardiovascular, si tienen arritmias, si tienen o han tenido cardiopatías isquémicas, si tienen alguna otra condición de riesgo cardíaco, por favor, inicien con dosis bajitas, 12.5, 25 microgramos, vayan subiendo la dosis cada semana o cada 2 semanas de acuerdo a la tolerancia para encontrar el nivel adecuado o exacto que el paciente requiera para estar bien. Estos pacientes ancianos por lo general también requieren un 50-75% de la dosis habitual para un adulto, así que mucha precaución con ese dato, por favor. Aquí la consideración en cuanto a hipotiroidismo subclínico tiene que ver con el hecho de dar o no dar tratamiento. Si el paciente tiene hipotiroidismo subclínico, pero tiene anticuerpos elevados, si es una paciente embarazada, si es un paciente adolescente que está en desarrollo y crecimiento, si es un paciente que tiene bocio, si tiene dislipidemia, si tiene alguna otra condición que yo pueda pensar que va a mejorar con el tratamiento, le doy reemplazo. Ahora, si no tiene nada de eso y el paciente está sobre todo asintomático, pues yo podría vigilarlo durante 3, 6 meses y ver cuál es la tendencia antes de iniciar tratamiento de reemplazo con hormona tiroidea. En el embarazo, pues de plano sí, tengo que darle tratamiento, y aquí la consideración principal sería que si yo tengo una paciente que ya sabe que tiene hipotiroidismo, o sea, ya conoce su diagnóstico, y estaba en tratamiento con levotiroxina, y estaba tomando una dosis X, digamos 100 microgramos al día, y se embaraza, le debo decir que debe continuar su medicamento, de hecho no suspenderlo e incluso incrementarlo. Por lo general, estas pacientes requieren un incremento de entre un 25 y 50% de la dosis cuando están en embarazo. Por favor, tengan esa precaución y siempre pues tenganlo muy claro, porque pues he visto incluso casos de pacientes que llegan allí a la consulta 4 o 5 meses después del embarazo, o sea, ya con un bebito ya en el segundo trimestre del embarazo, y habían suspendido el tratamiento por indicación de su médico ginecólogo. Van a decir, imagínense eso. Entonces, por favor, nunca le suspendan el tratamiento con levotiroxina bajo la consideración de que, es que como está embarazada le va a hacer mal al bebé. Al contrario, si le dejan de dar el medicamento, el desarrollo neurológico y completo y adecuado de ese bebito se puede ver alterado. Así que, por favor, la indicación debe ser continuarlo, el tratamiento, e incluso considerar incrementar entre un 25 y 50% de la dosis que requiere el paciente habitualmente. Cuando el bebé nace, pues ya incluso desde el día siguiente, la paciente debe regresar a la dosis que normalmente tomaba para estar bien en su periodo de mantenimiento. La otra alteración de la función de la tiroides es el hipertiroidismo, y pues aquí el término que habíamos comentado al principio de la clase de hoy, la tirotoxicosis. Esto quiero que por favor lo tengan bien claro. Si yo digo hipertiroidismo, estoy diciendo que el paciente tiene una función incrementada, o sea, la función de la tiroides está aumentada, y el incremento en esa función de la tiroides hace que el paciente tenga un exceso de secreción de hormonas y un exceso de hormonas tiroideas circulantes a nivel periférico, a nivel de la sangre. Si yo digo tirotoxicosis, me estoy refiriendo al síndrome clínico, es el conjunto de signos y síntomas relacionados con ese exceso de hormonas. Pero resulta que no todas las pacientes que tienen tirotoxicosis, es decir, no todas las causas de tirotoxicosis son por hipertiroidismo. Ahorita, como vamos a ver, hay algunos pacientes que tienen tirotoxicosis, pero lo que tienen es una tiroiditis, y la tiroiditis en su etapa aguda induce exceso de hormonas circulantes, induciendo también tirotoxicosis. Pero entonces, no todas las tirotoxicosis son por hipertiroidismo, pero todos los cuadros de hipertiroidismo sí van a inducir tirotoxicosis. Por favor, tengan muy presentes estos conceptos. Y aquí está lo que les decía. La tirotoxicosis es el conjunto de síntomas y signos, y el hipertiroidismo a lo que se refiere es al exceso de función. O sea, no son sinónimas. Ustedes de repente sí lo van a encontrar como términos equivalentes en las referencias que puedan revisar, pero recuerden siempre la diferencia entre ambas consideraciones, por favor. Entonces, dentro de las causas de tirotoxicosis tenemos
el hipertiroidismo primario y el hipertiroidismo secundario. Pero también tenemos la tirotoxicosis sin hipertiroidismo. El hipertiroidismo primario se refiere a los pacientes que tienen exceso de función de la tiroides por un problema directamente en la glándula tiroides. La causa más frecuente de ese trastorno, de ese problema, es la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves, su tríada clínica clásica, se compone de bocio, oftalmopatía con proptosis y dermopatía. Esa es la tríada clásica. La presentación de las tres situaciones en los pacientes con enfermedad de Graves solo se da aproximadamente en un 50-60% de los casos. O sea que no esperen ver la triada en todos los pacientes que tengan enfermedad de Graves. De hecho, el bocio sí es lo más frecuente, pero solo se presenta en el 60-70% de los casos, y la oftalmopatía es el segundo dato más frecuente y solo se da entre un 30 y 40% de los pacientes que tienen enfermedad de Graves. O sea, no es que todo mundo con Graves tenga esto. Muchas veces lo que lo define es pues, la elevación de las hormonas y pues, de repente un poquito de bocio que el paciente pueda tener clínicamente, y ya vamos pues evaluándolo en el área de endocrinología para saber si tiene o no el diagnóstico y cómo lo vamos a tratar. Otras causas de hipertiroidismo primario, o sea, de exceso de función, exceso de secreción por hiperfunción de la tiroides, son el bocio multinodular tóxico, que por lo general tiende a suceder en pacientes que tienen bocio multinodular muy crónico, de muy larga evolución. Por lo general son pacientes arriba de 60 años de edad que han tenido el bocio desde la infancia. Y entonces alguno o varios de esos nódulos empiezan a hiperfuncionar de manera autónoma y empiezan a producir pues, exceso de hormonas con la consecuente tirotoxicosis. Otra causa de tirotoxicosis con hipertiroidismo primario es el adenoma tóxico. En estos casos el paciente no tiene bocio, sino simplemente tiene un adenoma que está funcionando de manera autónoma. Estas otras causas que están a continuación son mucho menos frecuentes, porque los pacientes que tienen cáncer de tiroides casi siempre tienen una función tiroidea normal, 99% de las veces. Y las metástasis de cáncer de tiroides también son normofuncionales, digamos. Es muy raro que induzcan hipertiroidismo. Yo recuerdo tal vez un caso de cáncer de tiroides con hipertiroidismo, pero son sumamente extraños. Hay también casos de mutaciones activadoras del receptor de TSH, en el cual pues, la alteración del receptor hace que se incremente la producción de hormonas a nivel, pues obviamente, de la glándula tiroidea, pero no es por bocio ni nada, sino porque el receptor está mutado, está superactivado, digamos. Hay algunos trastornos que incluyen pues, alteraciones de otros genes, como la mutación del gen de la proteína GS-alfa, que es una especie pues, de alteración en la cual pues, no solo la tiroides se altera, sino puede haber alteración de otras glándulas, por ejemplo a nivel adrenal con sobreproducción de cortisol y otras manifestaciones, como lo que sucede en el síndrome de McCune-Albright. El estruma ovari es bastante infrecuente. Recuerdo un caso hace unos 10 años que se documentó en el Hospital Roosevelt. Estuvo, pues, la paciente fue referida, de hecho, con un problema de una fractura a nivel del fémur. Pensaban que la fractura tenía como contexto de base un proceso neoplásico, pero resultó que lo que tenía realmente era metástasis de un estruma ovárico maligno hacia el hueso. A la paciente prácticamente el día siguiente la iban a desarticular, le iban a quitar su pierna derecha desde la raíz, o sea, desde el fémur. Pero el oncólogo que estaba en ese tiempo en el hospital, que era el doctor Noé Castro, pues cuando la vio, porque le pidieron su opinión para operarla, ¿no? Entonces cuando la vio, de una vez me llamó y me dijo, mira, venite a ver a la paciente. Y al final lo que pasó fue que le hicimos una tiroidectomía, luego lo que se le aplicó fue yodo radioactivo, le dimos 3 dosis de yodo radioactivo y hasta la fecha, la última vez que la vi, pues realmente estaba en remisión y no tenía datos de actividad maligna, pero pues es bastante raro. Ahora, incluso si eso es raro, imagínense la rareza de tener un estruma con hipertiroidismo o tirotoxicosis. Realmente nunca he visto un caso que yo recuerde. Esto es un poco más frecuente. Los medicamentos, como los que ya comentamos, como amiodarona o los medios de contraste con yodo, resulta que como pues, el aporte de yodo en un momento muy corto de tiempo es muy excesivo, pueden inducir este fenómeno. Lo que hacen es sobreactivar el sistema de producción de hormonas tiroideas
y pues producir que el paciente empiece a producir una gran cantidad de las mismas para pues tener tirotoxicosis. Pero se da con relativamente poca frecuencia, y si en el historial del paciente está tomando algún medicamento de este tipo, pues ya sabemos que esta es la causa. Los pacientes que tienen hipertiroidismo secundario son muy raros. Yo recuerdo haber visto 2 pacientes con adenoma hipoficiario sobreproductor de TSH, o sea, de hormona estimulante de tiroides. Uno de esos pacientes fue en México y el otro lo vi en el Hospital Roosevelt hace unos 8 años y no volvió a llegar. Después de que lo tratamos ya no lo vi, pero no he podido encontrar o documentar ningún otro paciente con un adenoma productor de TSH, o sea, un tirotropinoma. Son causas muy poco frecuentes, pero existen. Y también hay casos de resistencia a la acción de hormona tiroidea a nivel central que pueden inducir pues que el paciente tenga un exceso de producción de TSH, pero originada desde, obviamente, desde la adenohipófisis. Esto es un poco más frecuente, la tirotoxicosis gravídica. Estos pacientes lo que tienen, o estas pacientes, mejor dicho, lo que tienen es que producen un exceso de una sustancia que se parece mucho al TSH y que hace que se sobreestimule los receptores de TSH a nivel de la glándula tiroides, induciendo pues hiperemesis gravídica y también tirotoxicosis. Estas pacientes pues requieren un tratamiento durante esta etapa. No, obviamente no les podemos dar yodo pues, porque están embarazadas, pero luego del embarazo pues ya empiezan a resolver esta situación. Y dentro de las causas de tirotoxicosis sin hipertiroidismo, pues aquí está la tiroiditis subaguda que habíamos ya mencionado. Vamos a profundizar en esta situación en un ratito al final de la plática. Pero vean todas las otras situaciones. La misma miodorana, o sea, la miodorana está involucrada en casos de hipotiroidismo, en casos de tirotoxicosis, en casos de tirotoxicosis con hipertiroidismo y también de tirotoxicosis sin hipertiroidismo, porque aquí lo que inducen es tiroiditis, pero directamente por la acción de la miodorana, un efecto tóxico directo o también a veces incluso autoinmune con destrucción de la glándula. Entonces, la miodorana, mucha precaución cuando la usen, por favor. Idealmente, si van a usar esto como medicamento antiarrítmico para un paciente, procuren tener un perfil inicial de hormonas de tiroides para que puedan documentar cómo estaba funcionando la tiroides del paciente antes de empezar el tratamiento. Y aquí, la tirotoxicosis ficticia o facticia. Esto sucede con frecuencia en pacientes que consultan a clínicas para la reducción de peso. Aquí en Guatemala hay varios lugares, incluso muy famosos, en los cuales llegan los pacientes o las pacientes para tratar de bajar de peso, y aparte de la asesoría nutricional o la asistencia en cuanto a plan educacional de ejercicio, todo lo que hacen es darles unos combos ahí con hormonas tiroideas, anfetaminas, canela, metformina, todo lo muelen y lo meten en una capsulita y se lo dan a los pacientes. Entonces, las pacientes, pues sí, efectivamente empiezan a bajar de peso, pero están realmente lo que están induciendo es desgaste de su organismo, se están desgastando, porque la tasa metabólica aumenta de forma excesiva y de forma inadecuada, y al final de cuentas, cuando dejan de tomar estas cuestiones, pues no solo se sienten muy mal y están muy desgastados, sino que vuelven a ganar todo el peso que perdieron o incluso más. Así que no conviene tener ese tipo de abordaje para el problema de la obesidad o sobrepeso en nuestros pacientes. Hay que abordarlo de otra forma. Los signos y síntomas de la tirotoxicosis, pues obviamente dependen de la acción de las hormonas a nivel de las diferentes áreas del cuerpo, los diferentes tejidos, pero vamos a encontrar pacientes con hiperactividad, muy intranquilos, irritables, disfóricos, con intolerancia al calor, están diaforéticos, refieren muchas palpitaciones, mucho cansancio, fatiga, también se les puede caer el cabello, ganan peso muy pocos. La gran mayoría lo que hacen es perder peso, pero un 5% pueden ganar peso porque la ingesta supera al gasto que tienen. O sea, no crean que solamente pérdida de peso pueden tener. Algunos pacientes pueden ganar peso si comen demasiado. Pueden tener diarrea, pueden tener poliuria, problemas para dormir, insomnio, pérdida de la libido, oligomenorrea. Y en los signos, pues la taquicardia, la presencia de arritmias de primera presentación, o sea, el paciente nunca había tenido problemas de arritmias cardíacas y empieza con fibrilación auricular. Ahí hay que sospecharlo, sobre todo en los ancianos. Temblores, bocio, piel húmeda y caliente, debilidad, miopatía proximal, problemas de proptosis con retracción palpebral, ginecomastia también. O sea, todos los signos y síntomas estamos acostumbrados a pensar por el efecto directo de la actividad de las hormonas a nivel de cada órgano y tejido del cuerpo.
Aquí vemos cómo los pacientes con Graves, con hipertiroidismo por Graves, pueden tener oftalmopatía. Vean cómo los párpados están muy inflamados, incluso la piel está muy distendida y brillante, se mira inflamada, hay acumulación de líquidos, el globo ocular está proptótico, o sea, está empujado hacia adelante, hay mucha irritación de la conjuntiva, del párpado, y bueno, esto nos sirve para recordar que hay una clasificación, pues, pero básicamente siempre busquen estos signos en sus pacientes con hipertiroidismo. Esta es la dermopatía tiroidea, que forma parte de la triada clínica clásica de enfermedad de Graves. Ya no es muy frecuente, depende de la cronicidad de la condición y del hecho no solo de tener la condición, sino de pasar crónicamente sin tratamiento. O sea, si ustedes encuentran esto, la dermopatía, que es como una especie de placa elevada, indurada y eritematosa, a veces bastante pruriginosa en el área peritibial de los pacientes, consideren que el paciente primero tiene el trastorno de hace mucho tiempo y seguramente, aunque ya lo haya conocido, no está en tratamiento y obviamente no está controlado. Entonces, y la otra, pues que puede suceder, es el bocio, que no tengo aquí foto, pero vean también cómo el desgaste que tienen estos pacientes a nivel nutricional puede inducir acropaquia. Entonces también esos pacientes hay que revisarles sus uñas y sus dedos. ¿Qué propone Harrison para la investigación de estos pacientes? Aquí, obviamente, hay que determinar el nivel de TSH y T4 libre. De acuerdo a la combinación de los resultados y a las características clínicas de los pacientes, pues uno ya va definiendo cuál es, primero, si tiene hipertiroidismo y segundo, cuál es la posible causa. Si ustedes tienen un paciente con datos clínicos de tirotoxicosis y tiene T4 libre alta y TSH baja, y tiene bocio, tiene oftalmopatía, pues el diagnóstico de enfermedad de Graves es bastante sencillo. De hecho, ya sabemos que es la causa más frecuente de hipertiroidismo con tirotoxicosis, o tirotoxicosis con hipertiroidismo. Entonces, vamos viendo acá. La TSH baja con T4 libre elevada sugiere tirotoxicosis primaria, es decir, la tiroides, la glándula tiroides es el problema. Si la relación entre la elevación de T3 y T4 sugiere que la T3 es más abundante que T4, entonces pensamos en tirotoxicosis por T3 o T3 toxicosis, así se le llama también. ¿Tienen características de enfermedad de Graves? Sí, pues obviamente ya le decimos al paciente, usted lo que tiene es hipertiroidismo por enfermedad de Graves. No tiene, o sea, no tiene proptosis ocular, no tiene oftalmopatía, no tiene mucho bocio, no tiene dermopatía, hay que buscar como causas bocio multinodular o un adenoma tóxico. Si tiene esta situación y sugiere que tenga esto, pues ya pensamos que el paciente lo que tiene es uno o varios nódulos que están sobreproduciendo hormonas, y si no lo tiene, entonces vamos a hacer un estudio de captación. ¿Por qué? Porque el estudio de captación de yodo radioactivo, yodo 131, lo que nos ayuda es saber si lo que estamos documentando en el perfil de elevación de T4 libre y supresión de TSH se debe a que la tiroides se ha destruido, en cuyo caso la captación va a ser muy baja, o si no se ha destruido. Y en ese caso, pues tengo que pensar incluso en lo que comentábamos, presencia de otras causas como sobreestimulación por gonadotropina coriónica, o sea, una mola, por ejemplo, o pacientes que tengan estruma ovari. De esa forma yo voy documentando al paciente y lo voy guiando en el proceso de diagnóstico hasta llegar a la causa de su problema. Si la TSH está suprimida o está baja y la T4 libre es normal, de todos modos siempre cuantifico T3 libre, y si está elevada, pues tiene T3 toxicosis, pero si está normal, lo que tiene el paciente es hipertiroidismo subclínico. Aquí sugiere vigilar al paciente entre 6 y 12 semanas después, pero realmente depende mucho del contexto del paciente, porque si tiene hipertiroidismo subclínico, yo debería de buscar o continuar en el proceso de investigación para determinar cuál es la causa y tratar esa causa, y no esperarme 3 meses a ver qué pasó. O sea, tengo que buscar qué está sucediendo, porque, y sobre todo, si el paciente tiene antecedentes de problemas cardíacos, arritmias o es ancianito, si yo lo dejo así mucho tiempo, entonces le incremento la posibilidad de tener complicaciones por el hipertiroidismo. Así que tengo que seguir investigando. Y luego está el siguiente perfil, en el cual hay una TSH normal o alta y una T4 libre alta. Este es el perfil de pruebas de función tiroidea que debe sugerirme a mí la posibilidad de que el paciente tenga un adenoma hipoficiario o un cuadro de resistencia a la acción de hormona tiroidea a nivel central. Ahora, si por otro lado ambas hormonas son normales,
aunque tenga mucha sintomatología, mira, es que está muy nervioso, está con palpitaciones, aquí no duerme, tiene insomnio, está bajando de peso, lo que fuera, está muy ansioso, pero si las pruebas son normales en un lugar confiable, en un laboratorio confiable, pues no tiene hipertiroidismo, o sea, hay que buscar otras causas para el problema. Si yo documento efectivamente que mi paciente tiene hipertiroidismo, tengo tres opciones básicas de tratamiento. Uno es utilizar medicamentos antitiroideos. Aquí las opciones que tengo disponibles en Guatemala son el propiltiuracilo, que utilizan con mucha frecuencia y casi que exclusivamente en el IX, en el Seguro Social. No lo venden en ninguna farmacia que yo conozca, el IX sí lo tiene y ellos se lo dan a sus pacientes. O el otro medicamento es el metimazol, no metamizol. Recuerden, diferencien bien eso, por favor. El metamizol es un antipirético. El metimazol es un antitiroideo. Es el metimazol de lo que voy a utilizar, y lo que hacen estos medicamentos antitiroideos es bloquear la acción de la peroxidasa tiroidea que vimos al principio de la presentación, que está involucrada con la formación de hormonas tiroideas a nivel de la célula folicular tiroidea, o sea, del tirocito. Entonces, lo que hacen es bloquearla, y al bloquearla pues reducen la tasa de producción de las hormonas, y yo voy titulando la dosis y combinando los tratamientos para buscar que mi paciente se mantenga eutiroideo, es decir, con un nivel de hormonas de tiroides normal. El tiempo promedio de utilización de medicamentos antitiroideos pues es variable, pero por lo menos se sugiere tratar a los pacientes y tenerlos controlados entre 1 año y medio a 2 años como mínimo, y luego ya de acuerdo a la evolución y características del paciente ir definiendo si requiere pues una reducción gradual del medicamento hasta suspenderlo, o si no se puede hacer, se queda otro medicamento. La otra opción de tratamiento es el yodo radioactivo, el yodo 131. El único problema del yodo 131 es que la gran mayoría de pacientes, invariablemente con hipertiroidismo por cualquier causa, si yo les doy yodo radioactivo como tratamiento, eventualmente van a ir desarrollando hipotiroidismo como complicación a mediano y largo plazo de su tratamiento. Entonces, eso hay que saberlo, hay que decírselo a los pacientes, y muchos pacientes aceptan el riesgo, pues, o sea, y sobre todo si ya procuramos con el medicamento mejorar el paciente y no logró una buena respuesta o recurrió, o sea, si después de suspendido volvió a recaer en la activación de la tiroides, pues ya tenemos que empezar en yodo. Pero hay pacientes que no quieren yodo radioactivo, o sea, no quieren que se les aplique, le tienen mucho miedo, pues hay que consensuar ese tratamiento con el paciente. Si yo le doy yodo radioactivo a mi paciente, entonces más o menos en un periodo de 1 a 3 meses debo empezar a documentar cuál es su evolución, y si noto que empieza a desarrollar hipotiroidismo, pues ya le doy reemplazo. La ventaja de eso es que es una intervención puntual, es un tratamiento más definitivo para la condición. Algunos pacientes pueden pasar meses o incluso un par de años con función tiroidea normal, o sea, no requerir más reemplazo, pero eventualmente pues sí van a llegar a desarrollar hipotiroidismo y requieren reemplazo con hormona tiroidea. Y la última opción, la tercera opción, es la cirugía. Esta opción ha quedado realmente mucho desuso, porque primero las otras dos opciones son bastante buenas, están disponibles, pero serían la alternativa en pacientes en los cuales yo no puedo usar ni antitiroideos ni yodo como tratamiento. Por ejemplo, si son alérgicos o desarrollan algún efecto adverso muy serio con los antitiroideos, o si son alérgicos al yodo radioactivo, pues la única alternativa que me queda es hacerle cirugía. Entonces lo que se hace es una cirugía de reducción para que los pacientes pues tengan un control de su condición. Pero sí hay que estabilizar muy bien a los pacientes antes de ir a sala, pues porque la tasa o la frecuencia de complicación durante la cirugía o en el periodo perioperatorio es muy alta si el paciente va sin un adecuado control de sus síntomas y signos antes de la cirugía. Para finalizar, algunos conceptos muy elementales de tiroiditis. Lo primero que hay que decir es que esta tiroiditis tiene 3 posibles causas: las causas agudas, las subagudas y las crónicas. Dentro de las crónicas, básicamente son las mismas que ya habíamos discutido como causas de hipotiroidismo, y las más frecuentes tienen que ver con autoinmunidad. Pero también pueden haber tiroiditis de tipo infiltrativo, la tiroiditis de Rieder, que también habíamos comentado antes, la tiroiditis parasitaria, o sea, la infiltración de parásitos dentro de la tiroides que afectan su función o que la inflaman, y la traumática, sobre todo en pacientes que están con algún golpe, han tenido un traumatismo o que están pues, palpándose mucho la tiroides por alguna razón.
Las causas agudas son pues, pacientes que tienen en un periodo corto, menos de 2 semanas, inflamación de la tiroides con más o menos dolor. Pueden ser bacterianas, pueden ser micóticas, pueden ser también después de un tratamiento con yodo radioactivo cuando se utiliza como tratamiento de cáncer o de hipertiroidismo con bocio. Y también la miodrona. La miodrona, vean, también puede producir cuadros de tiroiditis crónica o subaguda o aguda. La miodrona es un buen antiarrítmico, de hecho. Controla bastante bien las arritmias de los pacientes, pero pues sí tiene muchos efectos adversos, sobre todo en la tiroides. Y los cuadros de tiroiditis subaguda. Aquí lo que les comentaba hace un rato. Los pacientes lo que tienen es un antecedente de 1 a 3 meses antes de haber tenido algún proceso de tipo viral, no bien documentado, no siempre muy claro, pero que sospechan que estuvieran como un catarrito ahí, o pacientes que tuvieron embarazo. O sea, las pacientes que se embarazaron y tuvieron su bebé en el periodo puerperal o posparto, de 1 a 3 meses después, también pueden desarrollar un cuadro muy parecido. Y aquí lo que sucede es que se empiezan a producir a destrucción autoinmunitaria de los tirocitos, que va afectando la función de la tiroides y que tiene diferentes etapas, como vamos a ver a continuación. Estas son las fases clínicas de las tiroiditis. Primero, la tiroiditis subaguda tiene una fase, o puede tener una fase tirotóxica, que es la fase, el periodo inicial, en el cual está liberándose toda la hormona que está preformada en los tirocitos porque se están destruyendo, y en el proceso o en el momento de la destrucción de esos tirocitos empiezan a liberar todas las hormonas. La segunda etapa, que abarca más o menos entre 6 y 12 semanas después del inicio del problema, es la fase de tipo hipotiroideo. Y aquí lo que hay es una afección transitoria de la función tiroidea con una mala respuesta al estímulo de TSH, que vean cómo sube durante este periodo. Pero a pesar de que sube mucho, pues la tiroides no es capaz de responder produciendo hormonas. Y luego de unas 12 a 14 semanas de iniciado el proceso, pues empieza la tiroides gradualmente a recuperarse. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver si primero diagnosticarlo. Luego de diagnosticado, entonces yo voy a tratar a mi paciente de acuerdo a la etapa en la que se encuentra. Si está en etapa tirotóxica, pues no vale la pena darle un antitiroideo porque no va a hacer nada. O sea, el tirocito de hecho está destruido, entonces pues no va a funcionar ahí el tapazol o el metimazol o el propiltiuracilo. Lo que tengo que hacer es tratar la sintomatología clínica de mi paciente. El dolor, la inflamación, usar esteroides, analgésicos a dosis altas, antiinflamatorios, beta bloqueador. Luego, en la fase hipotiroidea, le debo dar reemplazo tiroideo transitoriamente y después de un periodo prudente, empezar a ver si empieza a recuperarse su función para ir suspendiendo gradualmente también el reemplazo de tiroides, que básicamente es lo que estamos practicando. Cuando los pacientes tienen tiroiditis aguda, pues si se sospecha que causa infecciosa bacteriana, pues hay que operarlo, perdón, hay que darles antibiótico. Y si se sospecha que tengan un absceso o alguna otra situación, pues pensar en cirugía. Y si tienen la tiroiditis subaguda, pues como les comentaba, antiinflamatorias a dosis altas, considerar uso de prednisona, transitoriamente al menos para aliviar la inflamación, beta bloqueadores y reemplazo de hormonas tiroideas durante el periodo, digamos, que requiera por la fase hipotiroidea del mismo. Con esto doy por concluida la presentación, voy a dejar un espacio para sus preguntas y de nuevo un agradecimiento por la paciencia y por su presencia en este bimestre. Los esperamos en el siguiente bimestre durante la segunda mitad del año para complementar su proceso de formación académica en la rotación de medicina interna. Así que estamos a la orden, doctores.